Estoy muy seguro que más de una vez has llegado a ver esta imagen de aquí. Un fuego labial. Un montón de pequeñas vesículas muy chiquitas, muy juntitas y que están sobre una piel completamente roja, que además de eso causan dolor, enrojecimiento y ardor. Y bueno, comezón. El fuego labial se debe al herpes. Es uno de los virus más comunes a nivel mundial. Y bueno, existen diferentes tipos de herpes, que también tienes que conocer varias cosas de la familia Herpeviridae. Y sobre todo, existen demasiados mitos de esto, así que vamos a aclararlos el día de hoy. Soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, todo lo que debes conocer sobre el herpes. Nada más antes de iniciar, me gustaría recordarte que si te gusta este tipo de contenido, agradecería muchísimo si te llegas a suscribir. Si más adelante te gusta este video, por favor que no se te olvide dejar tu like. Y sobre todo, si consideras que es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. Lo primero y más importante, ¿qué es el herpes? El herpes es una infección causada por virus de la familia Herpesviridae. Son virus de ADN que una vez entran a tu cuerpo, se quedan para toda la vida. Se pueden activar o quedarse dormido por años. Y es que de verdad, la familia del herpes es una familia bastante amplia, en donde, bueno, los más populares son el herpes tipo 1 y el herpes tipo 2, pero, por ejemplo, la varicela es un tipo de herpes, el Epstein-Barr es un tipo de herpes, el citomegalovirus también es un tipo de herpes. Pero cada uno tiene algunos detallitos que lo hacen diferente, pero volvemos a lo mismo, los más populares siguen siendo el tipo 1 y el tipo 2, así que nos vamos a enfocar un poquito más hacia esos. El virus del herpes simple tipo 1 es más frecuente a nivel de la boca y en los labios, también conocidos como el herpes labial, mientras que el virus del herpes simple tipo 2 es más común en la región genital. El tipo 3 es la varicela zoster, el causante de la varicela que después puede llegar a la culebrilla, pero hablaremos de eso más adelante. El citomegalovirus es el 4, el virus de Epstein-Barr es el 5 que puede llegar a la mononucleosis, el 6 y 7 están casi que juntos pero van hacia enfermedades exantemáticas y el número 8 es el de Kaposi. Eso está feo, pero bueno, son diferentes tipos de herpes. Ahora, esto sí vale la pena aclarar. No son lo mismo, son de la familia, pero no son los mismos. Se estima que más del 67% de la población mundial menor de 50 años tiene el virus del herpes simple tipo 1 y el tipo 2 afecta a casi el 13% de las personas entre 15 y 49 años. Y desde este momento quiero hacer una gran diferencia. El tener herpes no es lo mismo a decir es una sentencia, es la peor noticia del mundo. Claro que son cositas que hay que tenerle un poquito de precaución, un poquito de cuidado, pero no quiere decir que en automático estás ya con una sentencia, vaya. ¿De veras? ¿De veritas? ¿De veritas? Ya que, mira, lo primero es que la gran mayoría de personas puede llegar a tener algún tipo de herpes y la gran mayoría de personas va a tener algún tipo de herpes. ¿Qué? Ahora, sigue siendo mucho más frecuente el virus tipo 1 que el virus tipo 2, pero esto no quiere decir que, ay, qué raro, uy, no, o sea, todo lo contrario, es algo bastante común y por lo mismo se habla bastante del tema. Hace un momento te llegué a decir, ok, el herpes tipo 1 es mucho más frecuente en la boca, pero esto no quiere decir que el herpes tipo 1 pueda aparecer en el lugar del herpes tipo 2 y al contrario, el herpes tipo 2 también puede aparecer en la zona del 1. Más que todo la diferenciación era por, bueno, la clasificación, pero esto no quiere decir que uno sea muy distinto del otro, pueden compartir sitios, pero eso lo vamos a decir más adelante. Pero si te das cuenta, no todas las personas van a presentar las lesiones del herpes, pueden tener el virus, pero no la van a presentar. Y esto es porque la clasificación también está en los que presentan síntomas y los famosos asintomáticos. Que sí, el herpes también puede ser asintomático. Como ya habíamos dicho, nos vamos a enfocar más en el tipo 1 y el tipo 2, que son los más populares. El contagio del herpes es bastante interesante, pero se puede dividir entre si tiene las lesiones activas o no tiene las lesiones activas. Si la otra persona tiene las lesiones activas, es cuando es mucho más contagioso. Esto porque existe una mayor carga viral. Pero una persona que no tenga las lesiones activas también puede llegar a transmitir el herpes, aunque su carga viral sea mucho menor. Eso lo vuelve menos probable, pero no imposible. Y con esto no quiero que te me espantes de que no quieras abrazar, besar o cualquier cosa a alguien. Simplemente para que tú conozcas, hay personas las cuales pueden tener un sistema inmune un poco más debilitado, en donde una persona que tenga una menor carga viral puede llegar a pasarle el virus del herpes.
Pero también, si tienes un sistema inmune ahí más o menos, pues es muy poco probable, no imposible, pero muy poco probable. Y de aquí viene todo lo relacionado al contagio. El virus del herpes tiene un promedio de incubación de entre 2 y 12 días después del contacto. O sea, si tú besas a alguien el cual puede tener las lesiones activas, puedes llegar a presentar el virus del herpes alrededor de una semana, un poquito más. Eso es lo que tarda en activarse. Mientras que el contagio se puede transmitir con o sin síntomas. El virus se va a encontrar principalmente en la saliva, en los fluidos genitales y en las lesiones. El riesgo aumenta con las ampollas activas, pero también hay una diseminación viral asintomática. Ahora, de aquí venía la gran diferencia entre el herpes tipo 2 y el herpes tipo 1, porque aunque los dos lleguen a afectar las mucosas y los dos van a llegar a diferentes nervios, comparten esa similitud en los fluidos. Es por eso que, bueno, alguien que haga una práctica, ya tú te haces tus ideas y todo lo relacionado, en donde fluidos de la zona 2 se puedan pasar a la zona 1, es posible. Entonces, de aquí viene la diferencia de que, ok, se hacía esta diferenciación, pero las prácticas y el mundo y todo lo demás, y por eso ahora podemos encontrar herpes tipo 2 en el lugar del herpes tipo 1. Pero bueno, solo quería que lo supieras. El cómo te vas a dar cuenta que tienes herpes, la verdad, no es tan complicado. Las lesiones son muy características, es muy notorio, pero hay algo que se le conoce como un periodo de prodromo. Es el periodo antes de que te aparezcan las lesiones y desde esos momentos ya vas a llegar a sentir algunas molestias, algunas cositas. Cuando hablamos del prodromo, hablamos de que muchas personas pueden llegar a empezar a sentir ardor, picazón, dolor u hormigueo en el sitio donde luego brotarán las ampollas, y esto puede durar de horas a días. Hasta este momento tú ya conoces un poco de la familia de los virus del herpes, cómo es que se contagia, cuánto tiempo puede tardar en presentarse las lesiones e incluso un poquito del, bueno, cómo se pueden llegar a ver. Y aquí la pregunta que es bastante frecuente es: doctor, yo nunca he dado mi primer beso y me salen fuegos. ¿Por qué? Esto es algo que hasta hace unos años era bastante común en bebés, en donde llegó algún familiar, te dio un beso en la mejilla por cariño, por afecto y te contagió. Y lo digo de que ya hace unos años, porque actualmente ya es un poco más controlado este tema de cómo te acercas a un bebé, todo lo relacionado, pero la regla número 1 sigue siendo que si ese bebé no es tuyo, no le des besos en el cachete, por más que lo quieras abrazar, apertujar y lo que tú quieras. No, porque primero tiene que acostumbrarse el bebé a los virus que existen en su casa para después acostumbrarse a los que están fuera de casa. Entonces, ese es el motivo por el cual muchas personas, incluso adolescentes, llegan a decir: oye, es que yo nunca he dado mi primer beso, pero pues ya tengo unos fueguitos que me salen cuando me estreso. Y es por eso. Otro sitio bastante común en donde se compartía el virus del herpes antes eran en las guarderías, en donde, bueno, los niños y bebés comparten muchas cosas, así que es muy sencillo que se puedan contagiar entre ellos. Ahora, esto tampoco se tiene que ver como algo de adultos o de adolescentes. Recuerda que la varicela también es un tipo de herpes y cuando un niño en el kinder tiene varicela, lo más seguro es que todos en el salón lo van a llegar a contraer. Bueno, si es que no tienen la vacuna, pero de eso hablamos más adelante. El poder identificar un herpes puede ser bastante sencillo, pero si es las primeras veces o no eres una persona a la cual lo haya visto muchas veces, pues va a ser algo complicado y te puedes llegar a confundir. En general son vesículas, o sea, pequeños saquitos llenos de un líquido medio transparente sobre una piel que está rojita y que da comezón. Así se dice en palabras generales, pero cuando hablamos del virus herpes simple tipo 1, son ampollas dolorosas en los labios, encías o alrededor de la boca. Pero en la primera aparición del herpes también puede haber fiebre, malestar general y ganglios inflamados. Pero conforme avances en la enfermedad y se presenten más estas vesículas, poco a poco los síntomas pueden disminuir en el caso de la fiebre, malestar general y ganglios linfáticos. Pero las ampollas dolorosas en los labios sí van a seguir ahí. Mientras que en el tipo 2 son ampollas, pero estos aparecen en la región de los muslos, en la pelvis y zonas cercanas. A esto también puede haber un dolor al orinar, una secreción medio rara, fiebre e inflamación de los ganglios. Pero uno de los datos más importantes respecto al tema del herpes es que las vesículas, la aparición de todo esto, va a durar de una semana a 14 días si es que no se tiene tratamiento. Y esto es porque, bueno, es lo que tarda el cuerpo en identificar ese virus y volverlo a retraer. Entonces,
es eso, van a durar una semana, pero bueno, se quitan y luego vuelven a aparecer y se vuelven a quitar. Y esto puede ocurrir dependiendo de muchas cosas, pero pues prácticamente durante toda tu vida. ¡Demonios! Bueno, pero ¿por qué vuelven a brotar? O sea, si mi cuerpo ya la eliminó, ya la retrajo, ¿por qué vuelven a salir? O sea, ¿me vuelvo a contagiar yo solito? ¿Es cualquier otra cosa? ¿Qué ocurre? La respuesta sería que no es que te vuelvas a infectar, simplemente se volvió a activar. En la primera infección del herpes, el virus afecta a una célula muy específica, conocidas como las células epiteliales. Estas se van a encontrar en la piel y en las mucosas. Aquí es donde el virus empieza a replicar. Una vez el virus llegue a las mucosas, este virus va a viajar por algo conocido como las neuronas sensoriales. En el caso de la boca, el virus va a viajar por las neuronas hasta llegar a un ganglio muy famoso conocido como el ganglio del trigémino. En este lugar, el virus no va a destruir las células, más bien lo van a convertir en su casa. Y ese es uno de los principales problemas del herpes. El trigémino va a ser una raíz nerviosa, el cual inerva la frente, a región del maxilar y mandíbula. Estos tres de aquí, y el ganglio se va a encontrar un poco adelante de tu oído, a nivel de algo que se llama macetero, un músculo de aquí, por aquí se encuentra, y ahí es donde va a vivir el herpes. Ahora, el que el cuerpo no lo puede identificar es por eso, porque una vez el virus llega y se clava en tu ganglio, el cuerpo no lo va a identificar como algo extraño, así que va a vivir ahí el virus. Una vez el virus sale del ganglio y llega, por ejemplo, a través de la raíz mandibular a afectar el labio y a brotar el herpes, es donde el cuerpo va a decir, oye, eso no estaba, eso sí es raro, y va a retraerlo, de manera que se va a volver otra vez a implantar acá. Ese es el truco cuando hablamos del virus herpes simple tipo 1 y el tipo 2, que son cosas las cuales van a estar y van a desaparecer porque se encuentran los ganglios. En el caso del virus tipo 2, este virus se va a ir a las ingles. Su ganglio va a ser el ganglio del sacro. Y el por qué el virus puede volver a activarse, en palabras sencillas se define como estrés. ¡No! Literal, cualquier cosa que llegue a alterar tu sistema inmune o a estresarte es lo que va a hacer que el virus diga, esta es mi oportunidad de volver a salir, voy a volver a brotar, y por ende vuelven a aparecer las vesículas, el ardor, el picor y la comezón. Y esto es bastante frecuente. No sé, yo en mi caso particular sí recuerdo que durante la época de exámenes tenía una compañera la cual siempre llegaba con su fuego, porque el estrés del examen le presentaba que el virus volviera a salir. Pero esto también puede ser por otras cosas, como por ejemplo un traumatismo en donde hay un golpe muy fuerte, una fractura, puede haber que también vuelvan a hacer el herpes. También algo bastante interesante es el tema de la fiebre. Antes a esto de los fuegos se le conocía como fuegos por fiebre, porque sí, una vez el cuerpo se estresaba por algún proceso infeccioso, el herpes volvía a brotar. Así que hay muchas cosas que pueden reactivar el tema del herpes. Pero bueno, ¿ya eso quiere decir que de todos modos se te va a quedar para siempre? Sí. El diagnóstico del herpes puede ser bastante sencillo, ya que bueno, la clínica, el cómo se ven las vesículas, cómo se siente, cuánto tiempo dura, son bastante específicos y bueno, muchas veces todo es a través de la vista, pero eso no quiere decir que no existan pruebas. Por ejemplo, la PCR se utiliza para detectar el ADN del virus, el cultivo viral, que es el más específico, pero es el menos utilizado porque pues no tiene mucho sentido el cultivarlo, y sobre todo la serología, para saber si ya tuviste contacto con el virus. Sí es un proceso el cual puede ser bastante complicado porque bueno, es doloroso, a lo mejor un poco de vergüenza, todo lo que conlleva, pero es muy poco probable que pueda llegar a complicarse. No quiere decir que no existan complicaciones, pero pues es algo un poquito más raro. Las principales complicaciones pueden ir desde una sobreinfección bacteriana en las lesiones que provoca el herpes, e incluso el virus simple tipo 2 puede llegar a crear una meningitis, mientras que el virus simple tipo 1 una encefalitis herpética. Uno de los más famosos es de mamá a bebé. Esto sería por el herpes neonatal cuando el virus se transmite durante el parto. Pero uno de los más peligrosos y el motivo por el cual no se tiene que besar a los niños en los cachetes por más que lo quieras es la autoinoculación, también conocido como el herpes ocular o queratitis, lo cual es un proceso bastante peligroso y sí puede hacer que esa persona pierda el ojo. Como punto aparte, pero que es muy relevante, actualmente hay un aumento de la famosa culebrilla, el cual se debe al virus de la varicela zoster.
Esto se va a presentar años después porque puede reactivarse causando un dolor intenso, ampollas en una franja del cuerpo, pero su riesgo aumenta con la edad o la inmunosupresión. Y tú te preguntarás, oye, ¿por qué estás hablando de la complicación de la varicela cuando estabas hablando del herpes tipo 1 y tipo 2? Es porque cuando hablamos de la prevención tienen cositas bastante importantes y que bueno, vale la pena el destacarlas. Actualmente no existe ninguna vacuna para el virus herpes simple tipo 1 o tipo 2. No hay. Pero en el caso de la varicela sí existe una vacuna. ¿Por qué es importante la vacuna de la varicela? Porque bueno, más allá de que es una enfermedad la cual es muy raro que se complique, principalmente si te da en la infancia, y una vez te da de chiquito es muy raro que te pueda dar algo más adelante relacionado a ello, pero volvemos a lo mismo, se ha visto un aumento de los casos de la famosa culebrilla, que es una franja bastante dolorosa, es un dolor muy feo y sobre todo ardoroso, el cual viene a través de eso, el virus de la varicela. ¿Te puedes vacunar contra la varicela si ya te dio varicela? Sí, porque la intención es prevenir la culebrilla, pero en el caso del tipo 1 y tipo 2 no existe vacuna y tampoco hay cura. Y seguramente una de las preguntas que más te has hecho durante todo este video es, bueno, ¿y cómo lo prevengo si es que no hay vacuna? Es complicado. El decir que el herpes puede ser 100% prevenible no es posible. Todos en algún momento de la vida podemos y vamos a estar en contacto con el herpes. Por algo es que sea de los virus más populares a nivel mundial. Todo va a depender de si las lesiones están activas o no. En el caso del virus simple tipo 1, la recomendación está en que si las lesiones están activas, no está recomendado que le des besos a otra persona o que tampoco compartas objetos que tengan saliva como los cubiertos o vasos. E incluso dentro de la recomendación también está en que si tienes el herpes activo puedas utilizar un cubrebocas. Esto es porque recuerda que se transmite por la saliva, así que bueno, te lo dejo ahí. Pero en el caso del tipo 2 tenemos que ser muy realistas. El preservativo, que es el único método de barrera que te permite evitar las infecciones de transmisión, puede ayudar, pero este no va a cubrir toda el área genital, por lo que si hay algún contacto con las lesiones es donde puede haber contagio. Lo mejor en esos casos sí sería evitar lo más posible el contagiarlas. Así que hablar de un método que sea 100% para prevenir el herpes, no, simplemente existe. Eso no quiere decir que no existe un tratamiento, porque recordemos que las lesiones pueden estar desde 7 hasta 14 días. Es un proceso bastante doloroso, bastante molesto y por lo mismo sí hay algo que podemos hacer para disminuir las molestias o incluso la temporalidad. El tratamiento es para reducir los síntomas y la frecuencia de los brotes e incluso la recomendación está en que si ya sabes que eres una persona la cual puede llegar a crear fueguitos, es muy importante que desde que empieces a sentir las primeras molestias tómese algo conocido como los antivirales orales, ya que estos van a disminuir el tiempo que está el herpes. No lo van a quitar, no lo van a erradicar, pero sí van a hacer que, bueno, si te duraba 2 semanas, a lo mejor te dura 1 semana, un poquito más, pero reducir esa cantidad de días es bastante importante. Y sobre todo los síntomas, en el que, bueno, a lo mejor ya no es un picor tan intenso porque por algo le dicen fuego, pero bueno, una pequeña molestia chiquita como si tuvieras una cortadita, es un poquito más pasable. El fármaco más famoso para esto es el aciclovir. Precioso, pero existen otros. Estos se van a utilizar en los brotes agudos o como terapia supresiva diaria si los brotes son muy frecuentes. Ahora, el tratamiento tópico es menos efectivo, pero se puede utilizar para aliviar los síntomas leves. Y esa es la gran diferencia. Cuando tenemos un paciente el cual tiene un herpes bastante fuerte y muy agresivo, por más pomadas que le podamos llegar a colocar, a lo mejor el efecto no es tan fuerte. Y muchas personas llegan a pensar o decir, es que bueno, es más sencillo el ponerme una crema a tomar una pastilla, pero bueno, por algo son presentaciones distintas y por algo también la dosificación varía. Entonces sí, las pomadas son para casos muy chiquitos, los orales ya son para cosas un poquito más serias. La parte más importante de este video es entender que el virus del herpes es algo muy frecuente, muy común y no es ningún impedimento para que continúes con tu vida diaria, para que hagas tus actividades, para que tengas pareja, que tengas amigos, que tengas fiestas. Simplemente es bueno, son unas pequeñas lesiones que aparecen de vez en cuando, pero que se pueden llegar a controlar un poquito con el tema de los medicamentos. Y esto es porque, bueno, muchos de los casos de herpes se van a detonar durante la adolescencia. Así que, bueno, es algo mucho mito el que, oye, no me hables, es que si te toco me vas a contagiar. No.
El virus del herpes, recuerda que es contacto directo con las lesiones, más si es que están activas, en donde, bueno, ahí puede haber algún riesgo importante, pero mientras no pasa absolutamente nada y realmente puedes tener una vida completamente normal y común, aunque tengas el virus herpes tipo 1 o tipo 2. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y sobre todo que este video te ayudara a deshacer un poquito más esas dudas de ¿qué es el herpes? ¿Será que es esto? ¿Será que es lo otro? ¿Quién sabe? Pero son cositas que tienes que conocer y sobre todo, si es que tú las tienes, tú ya sabes que con esto no pasa absolutamente nada. De todos modos, te voy a estar dejando por aquí las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta respecto al herpes, por favor, acércate a tu médico. Y bueno, si alguien tiene un fuego, tampoco seas feo, pues no se lo recuerdes. Él ya sabe que lo tiene, no se lo tienes por qué decir. ¿Qué te digo?